¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. La suba del dólar ilegal, mal llamado blue, porque lo dicen en forma simpática, es casi un afiche de campaña de la oposición empresarial y económica al gobierno, ¿no? Como un intento de frenar lo que es posible una consolidación electoral. Es decir, usted dice que hay como cierto interés de características políticas detrás de lo que se supone que es algún tipo de evento que surge del libre juego de la oferta y la demanda. Y porque casi no hay ningún sustento técnico para eso, ¿no? Bien. Digo, Bueno, lo podemos desarrollar después. lo vamos... Cargo de nuestro partido, cuando fue tomado también por ideologías o fuerzas liberales. Por eso cuando los liberales dicen, nunca gobernamos este país, vamos, che, ¿cómo que nunca gobernaron? ¿Cómo que nunca gobernaron? Quiere a caballo, quiere un montón de cosas en este país. Vamos, che, háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas. Cristina lo dijo, ¿no? Se Sí. discuten dos proyectos de país y Argentina no tiene otra oportunidad. Digo, tocamos brindar el programa pasado por no un nuevo ciclo de endeudamiento, otro ciclo de endeudamiento se puede llevar puesto al país. Digo, lo que se está discutiendo también es eso. Y una cosa que quiero agregar, que Macri como presidente, Bullrich como ministra, el PRO como partido, estuvieron o está surgiendo o estarían vinculados a financiar o apoyar un golpe de Estado. Digo, ¿cuál es la vocación democrática de esa fuerza política al participar si es que sustentan la usurpación del poder en un país hermano? Digo, esto... Y no proteger al presidente constitucional. Digo, es una cosa fuerte. Acá hay dos cuestiones que son... Cuando se elige, además del proyecto económico, que lo podemos desagregar, que ya arrancó Aníbal bien, digo... Hay que ver cuál es la vocación democrática del PRO. No quiero... Pero es la misma fuerza la que se presenta ahora en elecciones que la que dirigió el expresidente Macri, por más que Macri esté afuera. Entonces no pueden hablar, lo único que pueden hacer es autocrítica, digo, lo único que pueden presentar. Voy a tomar un ejemplo, pero digo, es azaroso esto. Así, tomo este ejemplo que es el de la precandidata por Juntos por el Cambio, Sabrina Ahmeyet, que se burló de esto que ustedes tienen en cuenta. Hay una colección. Vamos a leer Las Malvinas no existen. Las Falkland Islands son de los Kelpers. Apoyo explícito al colonialismo. Vuelvo al sesgo antidemocrático. Es el negacionismo, ¿no? Escuchamos el programa pasado a alguien que negaba los femicidios, que bien claro lo explicó Nati, que negaba el terrorismo de Estado. Y ahora tenemos quien niega el colonialismo en Malvinas. El negacionismo también es una versión de antidemocracia, porque obtura el debate. No hay un debate, están obturando el debate. Es lo que Macri hizo en el debate con Alberto Fernández en el 2019. Bueno, obturar el debate, mentir y obturarlo. Pero, Aníbal quiere decir algo así, pero... no, yo lo que digo es que seguimos convalidando prácticas antidemocráticas, el espionaje. Digo... Todas, no queda una. ¿Cuál es la esencia? No, pero yo no convalido nada de todo eso, pero hay quienes lo sufrieron, bueno, pero están lo que convalidando. dicen, bueno, pero digo, cuando tiramos, vos decías, cuando tiramos, ¿qué es lo que viene? Y a mí me asusta, porque vienen tipos que mienten, tipos que caen en lo grotesco como la gobernadora, exgobernador, que en lugar de defender su gestión y hacer campaña y tratar de revalidarla, se escapa a la capital federal y el de la capital federal, que es Santilli, viene a la provincia de Buenos Aires. Y nos dice que son las caras nuevas. Es bueno que vengan las caras nuevas. Grotesco, pero es algo grotesco. Pero son caras nuevas en otros distritos. Pero hay negacionismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Me parece que también... cuando nosotros fuimos al llano en el 2015, los que, teníamos responsabilidad de función pública y demás, defendimos nuestras políticas de gobierno. Estuvimos durante los 4 años de macrismo contrastando nuestras políticas de gobierno con las barbaridades que hacía Macri, diciendo nosotros hicimos tal cosa, y tanto Aníbal como yo podemos mirar a la cara y decir no hicimos nada en contra del pueblo argentino, salvo haber cometido que puede ser algún error. Pero nosotros defendimos nuestro gobierno. Así es. Estos tipos no defienden su gobierno. Totalmente. Huyen de su gobierno. Hay caras que no se conocen. Es tremendo esto. Es muy fuerte. Ellos van a una elección sin defender su gobierno. Nosotros defendimos en cada oportunidad durante 4 años en el llano y donde nos tocó estar,
defendimos nuestro gobierno, nuestras políticas, nuestra política económica, nuestras políticas tarifarias, nuestra política de identidad de género, la defendimos y la contrastamos. Ellos no hablan de su gobierno a punto tal que Vidal huye de la provincia y Santilli huye de la ciudad. ¿Va a haber una lectura de parte de la sociedad de un gobierno que privilegió que de alguna manera haya una protección sanitaria para todos? Y que de alguna forma también tuvo que relegar aquello que pensaba poner en marcha en términos económicos? Pero fijémonos los cabezas de lista de la provincia de Buenos Aires, como bien dice Aníbal, excelentes compañeros. Digo, estamos hablando de alguien responsable de la Mesa contra el Hambre y de alguien responsable de las políticas sanitarias. Es decir, hubo una protección alimentaria y una protección sanitaria del pueblo contra los pronósticos de colapso que hicieron toda esta gente, además. Tolosa Paz y el doctor Goyán. Y el doctor Goyán. Es decir, qué mejor que el responsable, el ministro de Salud de la provincia, del área metropolitana, que integra el área metropolitana más densamente poblada, sobre las cuales había pronósticos nefastos de un colapso sanitario, esté poniendo la cara y hablando. Ahí tenemos el caso que decíamos antes. Goyán va a hablar de las políticas de salud que llevó adelante la provincia de Buenos Aires. Y Tolosa Paz, entre otras cosas, va a hablar de las políticas alimentarias. Digo, ellos no pueden hablar. Arranca uno de los candidatos que estaba en la foto diciendo, sí, el gobierno que yo integré no le importaba la política de salud pública. Y él fue ministro y secretario de Estado. Esto es una cosa casi, diríamos, ridícula. Digo, el gobierno, nuestro gobierno, va a plantar candidatos que van a hablar de las políticas de gobierno. El oficialismo habla de las políticas de gobierno. En relación al tamaño de la economía argentina, el aporte como expresión del Producto Bruto Interno fue muy grande. Estuvo entre las primeras del mundo, reconocido por el Banco Mundial. La ayuda concreta, digo, no es que fue una cosa menor, fue una cosa concreta. Y arrastramos un Estado endeudado quebrado por el macrismo. En unos días más van a ingresar los derechos especiales de giro, los DEG, que el Fondo Monetario Internacional ha decidido, como respuesta a la pandemia en todo el mundo, entregarle dólares a cero tasa de interés prácticamente, porque es 0,05, a los países para que hagan frente a los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder destinar eso a lo que lo van a destinar el resto de los países. ¿Por qué? Debemos 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, además de los 70.000 u 80.000 que se reestructuró la deuda el año pasado. Bueno, esto es, yo diría, una de las definiciones más importantes en términos de lo económico de las últimas horas. Casi es un ordenador, porque ya se sabe ahora sí qué va a hacer el gobierno nacional con los derechos especiales de giro, Roberto. Sí, a ver, digo, a mí siempre me toca aburrir el programa hablando de... No, no lo vamos a aburrir. Dale. Siempre me toca no, a ver, yo después me acuerdo de lo que te en concreto, yo arranqué diciendo la ficha de campaña bueno, primer semestre de este año hubo orden macroeconómico, ni hubo desborde monetario, ni hubo desborde, al contrario, hemos cuestionado a veces una excesiva prudencia fiscal. El Central acumuló 3.700 millones de dólares de reserva y ahora va a recibir 4.200 millones de dólares más. Es decir, va a haber un neto agosto de 8.000 millones de dólares, los cuales va a haber que pagar 1.800 millones de dólares, lo acaba de decir la vicepresidenta, con los derechos especiales de giro, vienen 4.200, se van a usar 1.800 para pagar un vencimiento del fondo en septiembre. Y hay otro más. Y hay otro más en diciembre que algunos... Eso yo no lo tengo la información, todavía especulan con que a lo mejor se pudo reprogramar en el marco de un principio de acuerdo. Lo que quiero decir es que el gobierno está administrando la brutalidad de deuda que nos dejaron. Tuvo el año pasado renegociar 66.000 millones de dólares con el sector privado. Ahora recibe los derechos especiales de giro, más la acumulación de reserva del Banco Central, y hay 4 vivos que te dicen el dólar estaba en 180. No es así. No es así. El Central tiene cerrado el programa financiero del año, va a enfrentar el pago del fondo y va a tener resto. Pero lo que dice, Cristina es que nosotros podríamos, si no hubiera sido el macrismo, que esa es otra cosa que la oposición podría explicar.
en sus economistas que van a la lista, Martín Tetazo, no me acuerdo qué otro, decir, ¿por qué tomaron 44 mil millones de dólares y dónde están? No, ¿por qué decía que los préstamos UBA eran buenos? Pero, Aníbal, Eran buenos, eso bueno. es, Digo, para no desviar... Es relevante lo que también dice Roberto. ¿Por qué no justifican? Yo me cuelo. Justifiquen los 44 mil millones de dólares. Justifiquen por qué los tomaron, justifiquen qué hicieron con la plata y justifiquen fundamentalmente por qué no estabilizaron la economía. ¿Por qué recibieron esa plata y la tasa de interés se fue al 70%, la inflación al 50%, el dólar a 60 porque pesos? Porque aplicaron un programa económico totalmente... Se lo llevaron. Ni siquiera aplicaron un programa económico. Se la llevaron, porque si esa plata hubiera quedado en la reserva del Banco Central, nada de esto estaríamos discutiendo. Nada de esto. Lo que dice Cristina, con buen criterio, es decir, bueno, miren, estos 4.200 millones de dólares que tendríamos que haber aplicado de lleno a la reactivación, bueno, una parte va a tener que ser usada para evitar el default con el Fondo Monetario Internacional.